Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos a estar haciendo un análisis que me parece muy importante, especialmente para aquellos que viven en los Estados Unidos, pero también para aquellos que de una u otra manera van a sufrir los efectos de esta guerra en Irán. Y tiene que ver con los costos y las consecuencias de esta guerra. Ya han anunciado que esta guerra en los primeros 5 días le ha costado a los Estados Unidos más de $1.000 millones, además de los cientos de millones de dólares en equipo que se perdió, especialmente los aviones que cayeron por un enfrentamiento confuso con aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Kuwait. Entonces, estamos hablando de una guerra muy cruenta en cierto sentido, con muchos ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero de este año, la operación Epic Fury, y que ha generado costos económicos masivos y consecuencias graves en múltiples frentes. Y por eso mucha gente en los Estados Unidos en este momento, y estoy hablando de gente importante, estoy hablando de gente muy aliada al partido de Trump, muy aliados a MAGA. No estoy hablando aquí de demócratas o de gente woke. No que su opinión no importe, no estoy diciendo de ninguna manera eso. Yo creo que la opinión de toda persona debe ser escuchada. Pero en este caso es importante escuchar la opinión de aquellas personas de mucha valía, personas incluso intelectuales, personas que siempre dieron su apoyo a Trump y que en este momento están sopesando realmente si esto vale la pena, en parte por los costos económicos masivos y las consecuencias muy graves que se van a ver. Entonces a mí me pareció importante hacer un video detallando, bueno, si es que hay costos, es importante también presentarlos de manera objetiva, ¿no es cierto? De presentar todos estos costos y analizando realmente si vale la pena o no, o si esos costos tienen justificación o tal vez estas críticas contra Trump no son justificadas. Eso es lo que es importante que nosotros analicemos a partir de una revisión de temas que me parecen claves y que emergen como críticos en esta situación. Les comentaba, ¿no? Los costos directos e indirectos son muy elevados, están escalando rápidamente. De hecho, vamos a mostrar una página que ha hecho algo genial. Ellos inmediatamente que se usa algo, ellos lo están poniendo en una página para que podamos hacer un seguimiento. Miren, según la página que está haciendo un seguimiento preciso hasta este momento, que es el quinto día de la guerra, 2.300 millones de dólares. En español lo diríamos así, 2.300 millones de dólares. En inglés se dice 2.3 billones de dólares. Costos gigantescos y especialmente esto se va a obviamente incrementar a medida que este conflicto se prolongue, porque aquí tenemos obviamente no solamente las operaciones, el reemplazo de equipo, el suministro, el pagarle los sueldos a los miles de soldados que están ahí porque nadie va a luchar por patriotas y de manera voluntaria, ¿no es cierto? De hecho, ya en 2025, el año pasado, cuando fueron las intervenciones de esa guerra de 12 días, las operaciones costaron más o menos 2.250 millones de dólares y el gasto regional desde octubre de 2023, porque han habido muchas operaciones, ya supera los 33.000 millones de dólares. Entonces, si esta guerra ya ha costado 2.300 millones de dólares, en realidad tenemos que ir hasta el 2023 y darnos cuenta de que son 33.000 millones de dólares que se han gastado. A eso nosotros podríamos sumarle, por ejemplo, la ayuda financiera a Israel. Es el país que más ayuda financiera ha recibido en la historia de los Estados Unidos. De hecho, desde la formación del Estado de Israel de manera acumulativa, la ayuda supera los 300.000 millones de dólares, ¿no? Más ayuda de lo que han recibido cualquier otro país del mundo, incluso Ucrania, que ha recibido bastante dinero en los últimos años, 61.000 millones de dólares. Realmente números gigantescos. Y aquí vemos un buen gráfico en la pantalla. Lo voy a poner aquí así. Aquí vemos un buen gráfico
de los puntos máximos de ayuda y cómo ha ido subiendo y bajando. De hecho, en el año 2024 Israel recibió 12.500 millones de dólares, pero yo había leído otros reportes que el total fue de 20.000 millones de dólares debido a muchos otros factores, especialmente de armamento. Una cosa realmente que obviamente le está poniendo a la economía de los Estados Unidos un peso enorme y que mucha gente por eso está muy molesta o se está cansando realmente de esta guerra. Y por eso es importante ver la realidad de todo esto, si es tan así o no. Por ejemplo, el costo de tener dos portaaviones en la región es 13 millones de dólares al día, para que ustedes hagan una aproximación. El costo de 1.250 drones kamikazes es de 43,8 millones de dólares. Estos drones kamikazes son de los Estados Unidos, no hacemos referencia a los drones de Irán. De hecho, al parecer, los costos de la muerte, por ejemplo, de Khamenei, costó decenas de millones de dólares porque se usaron drones kamikazes para esa operación. Cada vez que un bombardero B-2 sale a volar, solo el combustible cuesta entre 130.000 y 150.000 dólares por vuelo, por hora. Por hora. Entonces, si por ejemplo el avión vuela 2 horas, son 300.000 dólares. Si ese vuelo dura 10 horas, son 1.500.000 dólares. Es impresionante lo que comen. Cada misil Tomahawk cuesta 2 millones de dólares. Cada uno cuesta 2 millones de dólares. Los misiles antibalísticos, los interceptores para misiles antibalísticos cuestan 12,8 millones de dólares cada uno. No estamos hablando de cifras realmente exorbitantes y por eso muchos analistas militares en este momento, no nos vamos a meter en la cuestión técnica porque no es mi especialidad, la cuestión técnica de armas y demás, pero muchos analistas dicen que matemáticamente el problema aquí con Irán es que ellos tienen de ganar el juego matemático porque ellos tienen muy bajo costo, tienen una producción mucho más rápida y por cada unidad de apenas decenas de miles de dólares que Irán produce, Estados Unidos tiene que gastar aproximadamente 10 millones de dólares. Y eso obviamente que es un problema realmente gigantesco para los Estados Unidos. Bueno, todos nosotros vamos a sufrir el impacto del precio del combustible. La economía de los Estados Unidos ya viene floja. Una guerra con Irán va a agregar mucho más a toda esta incertidumbre, dice este artículo aquí. Bueno, van a haber pérdidas económicas muy amplias. Posiblemente Estados Unidos va a perder más o menos 210.000 millones de dólares por las disrupciones en el comercio, en la energía y los mercados. Atentos con esto. El hecho de que se cierre el estrecho de Hormuz, como ya es un hecho, y vamos a mostrar en el mapa, lo hablamos en otros videos, el hecho de que Qatar, por ejemplo, ha suspendido la producción de gas natural licuado, que es el segundo productor mundial, el otro es Rusia, va a afectar tremendamente no solo a los Estados Unidos, pero principalmente a Europa, porque pensemos en esto. Qatar ya está dejando de producir gas licuado porque es imposible sacarlo. Si Rusia le cierra la cañería indirecta que tiene para Europa, vamos a tener un problema gigantesco en el tema del precio. De hecho, en Europa el lunes el precio subió 40%, el martes subió 30%, un incremento del 70%, y eso obviamente que ustedes lo van a ver en sus boletas, especialmente los que son de España, ¿no es cierto? Lo van a ver en sus boletas de abril, ciertamente. Lo bueno es que estamos entrando a la primavera. Imagínense si esto hubiera pasado en diciembre con un invierno crudo. Esto sería muy grave, como por ejemplo en el caso de Canadá, que ha sido un invierno realmente cruento. También en el norte de Estados Unidos ha sido un invierno muy frío, pero esto va a tener también un impacto global. Nos va a afectar absolutamente a todos porque la inflación, el nivel de inflación global va a superar el 3% si este conflicto dura varias semanas, va a haber una caída en crecimiento. Uno de los problemas que tenía Estados Unidos, que es curioso también, tiene que ver con el hecho de la deuda externa. Una de las cosas por las cuales, razones por las cuales Trump decidió cambiar, puso toda la presión para cambiar a Jerome Powell de la Reserva Federal, era para que baje la tasa de interés, porque si no Estados Unidos iba a caer en default. Estados Unidos no podía caer en default, pero el problema es que ahora se ha metido en un problema gigantesco con la deuda. De hecho, ciertamente que esto
lo va a afectar porque los ataques de Irán amenazan a la economía de los Estados Unidos con mucha más incertidumbre alrededor de la inflación y el crecimiento. Los precios habían caído, los precios de combustible en los Estados Unidos, la inflación se había mantenido más o menos bajo control. Si bien el Banco Central o la Reserva Federal quería tener una inflación del 2%, fue del 3% en los Estados Unidos, pero más o menos el gobierno de Trump había tratado de mantenerla ahí, que no se vaya demasiado, y sin embargo esto va a meter al gobierno de Trump en problemas me parece, muy graves y complicados para su gobierno y especialmente para la percepción pública, porque el precio del petróleo, por ejemplo, subió drásticamente, pasó de 70 a 80 dólares por barril, con picos yo creo que van a ser mucho más grandes de los 80 dólares si este conflicto persiste, lo que obviamente eleva el precio de la gasolina en los Estados Unidos, es decir, 25 centavos por cada 10 dólares extra en crudo, y eso va a terminar afectando la economía global. Es más, si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, se calcula que el barril podría llegar incluso a los 150 dólares, pasar de 70 que estaba la semana pasada a 150, es decir, más del doble. ¿Esto qué significa? Que si ustedes estaban cargando combustible a 2 dólares el galón, posiblemente lo van a terminar cargando a 4. Esto es un problema muy grande. Y eso obviamente que ha causado una incertidumbre muy grande en los mercados. La BBC aquí tiene un artículo diciendo que los precios del petróleo y el gas han saltado, han subido obviamente en un jump, es un salto, han dado un salto mientras el conflicto sigue escalando. Aquí vemos un ataque que ocurrió en la refinería de Aramco en Arabia Saudita. Esto es un problema muy grande realmente y yo creo que esto va a afectar seriamente a los países de Medio Oriente, que son países primordialmente energéticos, basan su economía en la energía. Aquí vemos el estrecho de Hormuz, que es una ruta clave para el transporte del gas y el petróleo, es decir, es básicamente el paso de energía más importante del mundo, porque si bien no pasa todo por ahí ciertamente, pero estamos hablando cerca del 30%. Y eso obviamente que afecta totalmente la economía global. Y no solamente está el estrecho de Hormuz, sino que tenemos el Mar Rojo, aquí tenemos el canal de Suez, y por esta región, por este estrecho, aquí se encuentra Yemen, que son aliados de Irán y que por lo tanto ellos en cualquier momento podrían lanzar ataques. Algunos ya han ocurrido. Yo creo que Irán, una de las tácticas que está teniendo aquí es atacar ciertos lugares claves de Qatar, de la Unión de los Emiratos Árabes, de Omán, de Bahrein, que se encuentra esa islita que se encuentra por aquí, de Arabia Saudita, de Kuwait, algunos lugares claves de Irak, aunque aquí tienen milicias aliadas también, es para presionar a todos estos países a decirle a Trump, miren, hay que terminar esta guerra, lo lamento mucho. Irán va a ganar esta guerra con solo subsistir, eso lo había dicho en otro video. Ese es el tema, por eso es tan difícil ir con una potencia así, ¿no? Si ustedes van a Arabia Saudita, perdón, si ustedes van ahora a Afganistán y le preguntan ahí a la gente quién ganó la guerra, todos le van a decir ganaron los talibanes, porque no los eliminaron. Ese es el problema de hacer una guerra ofensiva. Es una guerra muy difícil hacer una guerra ofensiva. Es más fácil defender, especialmente cuando es un territorio vastísimo, cuando tienes una armada de 1 millón de personas, cuando tienes cierto nivel de tecnología, de armamento. Es innegable que Estados Unidos es muy superior, pero Estados Unidos, me parece a mí, que esa superioridad se manifiesta especialmente en ataques quirúrgicos, como lo que hicieron el sábado, por ejemplo, cuando eliminaron a Jamenei, como el que hicieron en Venezuela. Para eso Estados Unidos es insuperable. Pero luego, cuando Estados Unidos se tiene que meter en el territorio, en el terreno, para hacer una guerra de verdad, yo creo que ahí se va a encontrar en problemas y Trump lo sabe, J.D. Vance lo sabe, Estados Unidos tiene la de perder. ¿Por qué? Porque si el ejército de los Estados Unidos, que estuve viendo algunos reportes oficiales en la guerra de Irak, para que ustedes vean esto, en la guerra de Irak tenía una flota mucho más grande, tenía muchos más aviones, tenía muchos más soldados y sin embargo Irak fue un desastre, fue una guerra que duró años y años y años, más de una década.
Por eso aquí estamos ante un problema serio. Y obviamente que desde el punto de vista de la economía, de los mercados, hay muchísima incertidumbre. Va a haber un retraso muy grande de inversiones, hay menor confianza empresarial. Estos países, es muy importante también esto, Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, habían prometido miles de millones de dólares en inversión en los Estados Unidos. ¿La van a hacer después de esto? Yo creo que tienen la excusa perfecta para decir que no. Lamentablemente para los Estados Unidos, lamentablemente para la estabilidad de esta región. Luego tenemos el problema de los seguros. Las compañías aseguradoras, vamos a poner bien aquí en la pantalla, Donald Trump dijo que la Marina de Estados Unidos escoltará petroleros que quieran cruzar el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente, las compañías aseguradoras desde Londres han dicho que ya no van a asegurar a absolutamente nadie. Y esto es un impacto gigantesco y es un impacto inmediato en el comercio mundial, porque las principales aseguradoras, pensemos en compañías como Guard, está School, está North Standard, algunas se me va a pasar ciertamente y me disculpan por eso los que sepan de seguro, porque yo no soy experto en seguro, pero está American Club, hay algún par más, Lloyd, que han cancelado la cobertura de riesgos de guerra en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, en las aguas adyacentes a partir del 5 de marzo. Entonces, si nosotros, ahí lo cerré recién, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a vamos a ver si lo puedo poner aquí, al mapa. Aquí está el mapa. Si nosotros vamos al mapa, todo barco que ingrese por esta región de aquí, del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, en el estrecho de Hormuz y las aguas adyacentes, inmediatamente eso hace que pierda su seguro. Es decir, si te pasa algo, te pegan un misilazo, la aseguradora no cubre absolutamente nada. Eso es un problema, porque está afectando a barcos en zona iraní, en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, como vemos ahí en el mapa. De hecho, han habido aumentos de las primas, de lo que se paga para el seguro de incluso hasta el 300%. ¿Y esto qué significa? Esto significa que se han añadido cientos de miles de dólares o en algunos casos millones de dólares al costo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que estuve haciendo algunos cálculos. Si un barco petrolero quiere pasar por ahí, esto es con seguro. No estamos hablando de que ahora no los van a asegurar, pero con seguro. Si un tanquero que está evaluado en 100 millones de dólares por el contenido, generalmente tiene que pagar un seguro de 200.000 dólares. Eso es lo que le cuesta. Por ejemplo, un tanquero que pasa por el canal del Panamá. 200.000 dólares solamente de seguro tiene que pagar. Que eso se traslada obviamente al precio del petróleo y de la gasolina que pagamos nosotros. Ahora, debido a este conflicto, los premiums a ese barco que le costaba 200.000 dólares, ahora le cuesta 1 millón de dólares. 1 millón de dólares solamente en la póliza del seguro. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Y muchísimos armadores ahora están evitando totalmente la zona. ¿Para qué van a pasar por ahí? Entonces, se ha paralizado totalmente el tráfico. Se dice que hay más o menos 150 barcos varados aquí en esta región que no quieren salir porque si les pasa algo, nadie va a pagar absolutamente nada. Varios de estos tanqueros han sido dañados, han sido atacados por drones o por misiles. Y esto obviamente que va a elevar los costos del flete a nivel global y que va a requerir el rehacer las rutas realmente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que rehacer las rutas, ¿por qué? Porque hay muchos barcos que vienen de la China y pasan por acá cerca. Entonces ya no van a poder pasar por ahí tampoco. Es un problema muy grande. Y ustedes dirán, bueno, vayan por el canal de Panamá. Perfecto. Pero eso va a hacer que se encarezca la energía, que se encarezca el transporte, que sean más días. Y el canal de Panamá, con todo el amor y cariño a los panameños, ustedes saben que tiene un límite. Tampoco es una cuestión de que el canal de Panamá es una avenida con 500 carriles y puede meterse. No. Cuando uno llega al canal de Panamá, muchas veces tiene que ser varios días de cola. Y esto es en una situación normal, donde el tráfico marítimo se divide entre el canal de Suez, se va algunos por abajo de Sudáfrica, por abajo de la Argentina, y muchos los que pueden pagar se van por el canal de Panamá. Pero llega un momento en el cual hay un límite. Yo personalmente, no sé, tengo seguidores que trabajan en el canal de Panamá y les podría tranquilamente preguntar, pero el canal de Panamá tiene un límite de cuántos barcos matemáticamente pueden pasar por día. Llega un momento que ya está.
el sistema colapsa. No pueden pasar más. No pueden pasar más porque están las cotas, hay que bajar el agua, subir el agua, hay que pasar por los distintos, ¿cómo se dice? Las secciones del canal. Perdón mi ignorancia, que hay una palabra técnica para eso y si alguien me puede corregir, poner en los comentarios, por favor pónganlo. Pero todos estos canales básicamente se vacía el agua, se llena la otra, el barco, y así puede ir atravesando de un lugar a otro. Ahora, Estados Unidos, como lo hemos visto en esta noticia, ha respondido diciendo que básicamente ellos ofrecen un seguro de riesgo político vía la Corporación de Financia de Desarrollo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, a ver, hagamos nosotros lo que podamos. Le pidió al secretario de Comercio que el gobierno de los Estados Unidos, es decir, nosotros con un impuesto paguemos el seguro y además tener escoltas navales para los tanqueros. ¿Por qué está haciendo esto Trump? Porque Trump se ha dado cuenta que se ha metido en un problema y que eso podría hacer colapsar la economía o afectar seriamente la economía de los Estados Unidos, colapsar la economía de Europa, eso ciertamente que sí. Y entonces la percepción social sobre su gestión se vería totalmente afectada. Eso no hay duda. No hay duda, no hay duda. Si yo tengo que ir a cargar combustible y veo que en vez de $1,90 ahora me cuesta 4, 5, 6 dólares, y ciertamente que mucha gente no va a tener demasiada empatía con los que sufran con el régimen. La gente va a decir a mí, sí, perfecto, pero ¿por qué tengo que sufrirlo yo de esta manera? Es la realidad del ser humano. Entonces no podemos pretender que la gente diga, ah, sí, bueno, sí, liberemos a Irán y no como hoy, no como mañana, no como pasado. No, eso no va a ocurrir. Eso sería realmente una utopía. El país ofrecerá garantías de seguro, incluso escoltas navales, para asegurar el paso seguro de petroleros y otras embarcaciones a través del estrecho de Hormuz, con el objetivo de evitar una posible crisis energética derivada de la guerra de Irán. Bueno, esa crisis energética ya está, es innegable. El hecho de que Qatar haya directamente parado totalmente la producción de gas natural y para reiniciar tarda más o menos 2 semanas para llegar al máximo completo. No es que uno apaga la máquina y digo, bueno, la apagamos, la prendemos de vuelta y seguimos. No. Entonces es un problema muy grande. Ya estamos hablando de un problema a varias semanas realmente. No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el flujo libre de energía para el mundo. A ver, está prometiendo algo que suena muy lindo, pero vamos a ver si realmente lo puede hacer. Vamos a ver. Ojalá que pueda. Pero yo realmente no me la jugaría así. Él lo tiene que hacer porque él tiene que hacer lo posible para que no colapsen los mercados. Pero vamos a ser honestos. ¿Realmente puede Estados Unidos garantizar el flujo libre de energía para el mundo? No lo sé. Lo dudo. Lo dudo. Ya no lo está pudiendo hacer con Qatar, por ejemplo, ¿no? Bueno, por la ruta pasa una quinta parte del suministro energético mundial. El conflicto provocó que los principales clubes de seguro marítimo retiraran la cobertura por riesgos de guerra para barcos que ingresen al Golfo Pérsico, incrementando drásticamente los costos para los armadores que buscan otras alternativas de cobertura. Es decir, hay otras compañías por ahí que dicen, bueno, yo te aseguro que son para riesgos altísimos, pero en vez de 200.000 te voy a cobrar $1.000.000 si el barco está valuado en 100 millones. Es decir, el 1% del costo. Enorme, gigantesco. El secretario de Estado Marco Rubio declaró a la prensa que la administración había previsto el encarecimiento de la energía y anticipó que el secretario del Tesoro y el secretario de Energía anunciarán un programa de contención de precios. Es decir, aquí varios libertarios se van a enojar porque básicamente van a controlar los precios. Básicamente. Bueno, Trump se iba a reunir con ambos funcionarios el martes para discutir este tema. Este seguro político, el cual anunció Trump, esto es muy importante, está diseñado para cubrir pérdidas derivadas de guerras, violencia o inestabilidad política, aunque el presidente no ha anunciado los detalles del mismo, de este mecanismo. Macron en Francia solicitó el martes la creación de una coalición internacional para proteger las vías marítimas esenciales. ¿Por qué? Porque Francia depende de la energía que viene de Medio Oriente. Francia básicamente no tiene una independencia energética y por lo tanto sí o sí va a necesitar de estas arterias estratégicas. Esto es un problema muy grande. Otro problema, curiosamente, que se ha sumado a esta locura, tiene que ver con los satélites. Los satélites, interferencias tecnológicas y seguridad marítima, un nuevo riesgo para las cadenas de suministro.
¿Por qué esto? Porque ¿qué tienen que ver los satélites? Porque curiosamente este conflicto ha intensificado interferencias en sistemas satelitales, especialmente el GPS y las comunicaciones. Si en este momento ustedes están en esa zona, no les va a funcionar el GPS y en muchos casos no van a funcionar las torres de comunicación. De hecho, hay más de 1.100 barcos en esa zona que han sufrido disrupciones muy grandes de los sistemas de GPS, que han complicado muchísimo los sistemas de navegación del estrecho de Hormuz, y eso ha causado riesgos de colisiones muy grandes. De hecho, ya ha ocurrido en otras guerras donde han habido incidentes por esto. Y esto por varias razones. Irán ha dañado infraestructura muy importante de comunicaciones de los Estados Unidos. Han afectado al menos 7 lugares importantes con radares, con antenas satelitales especialmente. Y eso han afectado no solamente la coordinación y las transmisiones entre barcos, sino también la coordinación y rastreo de misiles. Esto es un problema muy grande. De hecho, en Irán, por ejemplo, después de los ataques de junio del año pasado, muchísimas aplicaciones de delivery, de muchísimas aplicaciones para moverse de un lado a otro, no están funcionando porque básicamente todos los sistemas de conexiones a satélites quedaron totalmente dañados, y es por eso que Irán en este momento está haciendo una modificación a su sistema de GPS. Nosotros usamos el sistema de geoposición que tiene que ver con los satélites que pasan por el cielo, pero en el caso de Irán, ellos están tratando de usar un sistema que se llama Beidou, que es de la China, y es un sistema distinto del occidental para no depender. Pero esto obviamente que está generando riesgos muy grandes en aviación, en el envío, en el comercio marítimo, en las finanzas, en las telecomunicaciones, mucho más allá del campo de batalla. La seguridad marítima volvió a encender alarmas en Europa y a nivel global. 14 países ribereños del Mar Báltico y del Mar Norte advirtieron recientemente sobre el incremento de riesgos para la navegación comercial asociados a interferencias en sistemas satelitales y a la manipulación de datos de identificación de buques. En paralelo, un informe internacional sobre piratería y robos armados confirma que las amenazas a la operación marítima no solo persisten, sino que se diversifican y se vuelven mucho más complejas. Bueno, y ahí hablan de el sistema global de navegación por satélite y el sistema automático de identificación, que son esenciales para la navegación, para el tráfico marítimo y para la respuesta de emergencias, y que ahora estos sistemas no están funcionando. Pero hay otro tema también que hemos mencionado ya bastante en nuestros otros videos, y tiene que ver con la inestabilidad regional. Esto está aumentando, esto se está poniendo realmente peor, especialmente vamos a ver en un momento con la entrada de los kurdos. Los kurdos es un grupo que radica en partes de Siria, de Irak, de Irán y de Turquía, y que ahora la CIA los está armando, y vamos a hablar en un momento, para que intervengan en Irán, pero cada vez que los kurdos han intervenido ha sido un desastre realmente para mitigar la solución, porque es un grupo que no tiene un estado, es un grupo que se encuentra desparramado por estos países, y que muchas veces se han convertido en carne de cañón para operaciones de países occidentales. Pero obviamente que esta es una guerra ya regional mucho más amplia, con retaliaciones iraníes en muchos frentes, con ataques a bases como habíamos visto y seguramente vieron por las noticias en Qatar, en los Emiratos Árabes, en Kuwait, en Bahrein, en el Líbano incluso se han intensificado los ataques por parte de Israel, en Irak, en bases europeas, en Chipre. Francia también fue atacada en los Emiratos Árabes. Curiosamente, estaba viendo un informe del gobierno de Gran Bretaña que dijo que ese dron que cayó a la base en Chipre no vino de Irán. Es muy curioso esto. No sé si se trata de un ataque de falsa bandera, pero ellos ya informaron que no era un drone de Chipre. ¿De dónde vino? No sé, no voy a especular. Muchos dicen, bueno, si no fue de Irán, vino de Israel. Podría haber venido de otro territorio, podría haber venido de otro grupo. No, la verdad que no lo sé en este momento. Pero ciertamente que toda esta situación está causando una crisis muy grande, y muchos grupos armados, milicias proxy de Irán se están levantando, están aprovechando. Obviamente Hezbollah
en el Líbano, las milicias iraquíes, los hutis de Yemen, que también han entrado en acción y están ampliando mucho más todo este caos. Es una situación muy grande. Y eso también es muy difícil para Israel, porque ahora Israel tiene que pelear varios frentes. No solamente tiene que luchar contra Irán, sino que también tiene que luchar en el Líbano, por ejemplo. Y es lo que comenzó a ocurrir este día de hoy por la mañana. También está el hecho de que hay cientos de miles de ciudadanos de países extranjeros atrapados dentro de los aeropuertos o regiones como Qatar, los Emiratos, como Dubái. Hay evocaciones diplomáticas, hay riesgos de una escalada mucho mayor y no hay ganadores aquí en esta situación. Hasta ahora todos están sufriendo pérdidas humanas muy grandes, pérdidas estratégicas, pérdidas económicas, y es ahí donde yo creo que Trump hace uso de los kurdos. Los kurdos de Irán se unen contra la República Islámica, ¿no? Los kurdos, especialmente en Irán, representan un frente interno crítico para el régimen iraní. Mientras el mundo está pendiente de los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, 5 grupos políticos kurdos del Kurdistán iraní han acordado establecer una alianza contra la República Islámica y, al parecer, bueno, al menos así lo dijo Trump, van a ser armados por la CIA. Esto obviamente va a traer más caos regional, ciertamente. Sí, también yo creo que lo que ellos buscan es causar inestabilidad y obviamente tratar de desafiar al régimen central por medio de una coordinación con coaliciones opositoras para la autonomía, ya sea de ellos, de los kurdos, o para debilitar mucho más al régimen iraní. Históricamente, periferias como los kurdos se fracturan primero en crisis. Históricamente, estos grupos son de los primeros en levantarse, y por eso obviamente Estados Unidos históricamente los ha utilizado en muchísimas guerras, pero también esto tiene muchos riesgos, riesgos de represión intensa, riesgos de ejecuciones masivas, como ha pasado en el pasado, porque los pueden ver como traidores, y Turquía podría intervenir si ve que los kurdos, por ejemplo, comienzan a tomar poder. El principal, yo creo, interesado de que los kurdos no tengan un estado aquí es Turquía, y ciertamente que Turquía no se va a quedar con los brazos cruzados. Ahora, Erbil, al norte de Irak, es una ciudad kurda. Posiblemente ellos reciban ataques por parte de Irán si ellos se unen a esta guerra. De hecho, hace un par de meses quisieron pasar por aquí y hubieron algunos enfrentamientos que pasaron un poco por encima de las noticias. No salió realmente a la luz, pero hubieron toda una serie de enfrentamientos cuando grupos kurdos durante todas estas protestas masivas quisieron irrumpir y fueron reprimidos en esta región. Ahora, si el régimen iraní, por ejemplo, retira fuerzas de esta zona, del oeste y del sureste de Irán para defender el centro, eso, el centro lo más importante, que aquí está Teherán, si ellos repliegan sus fuerzas para contener toda esta región, obviamente que están abriendo un frente para que los kurdos puedan entrar, similar a lo que pasó después de 1991 en Irak, cuando Irak estaba muy concentrado Saddam Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, en defender todo lo que es el sureste. Básicamente los kurdos aprovecharon y tomaron toda esta región del norte. Eso es otra historia, pero ya hay un precedente realmente de esto, pero también que esto va a alertar seriamente a Turquía, que puede aprovechar para tratar de frenar esta situación. Pero bueno, esta es la situación de los kurdos por ahora. Pero también hay otros temas, yo creo, que son muy importantes para considerar dentro de toda esta situación, y con esto termino el video. Los riesgos humanitarios, los riesgos nucleares. Hasta el momento hay cientos de civiles muertos, incluyendo niños, niñas. Estados Unidos comenzó un ataque masivo con bombas, ya no de precisión, destruyendo Teherán, cayendo sobre hospitales, sobre escuelas, lo cual eso yo creo que va a generar también un repudio masivo por parte de la población de los Estados Unidos. Aquí algunas noticias de último momento. Bombas han golpeado hospitales, escuelas y edificios residenciales en algunos de los ataques más grandes sobre Teherán desde que comenzó la guerra. Los testigos describen la situación como apocalíptica, realmente apocalíptica, una situación
totalmente desastrosa, y esto obviamente que yo no creo que vaya a caer bien con la población de los Estados Unidos. Los ataques, en este caso ahí dice esta noticia, según fuentes oficiales, a estructuras militares o infraestructura militar dentro de Teherán. Aquí estamos hablando ya de bombas, de misiles de precisión en este caso, ciertamente. El hospital Gandhi de Teherán ha sido brutalmente bombardeado por fuerzas de Israel y Estados Unidos. Este ataque contra una institución de salud es una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Bueno, esto ciertamente que no se va a ver muy bien para Trump, que había prometido la paz en el mundo. Una cosa es ir a destruir un régimen, pero otra cosa es atacar un hospital, y obviamente que esto es injustificable, ¿no es cierto? Entonces, esto puede complicar mucho la situación, muchísimo la situación para los Estados Unidos, la imagen de Trump. Esto yo creo que puede incluso fortalecer alianzas anti-Estados Unidos. Pensemos en el caso de Rusia y China apoyando a Irán. Puede haber un posible realineamiento árabe contra eje chií, o unirse, que los musulmanes se unan entre ellos. Entonces aquí yo creo que no estamos hablando solamente de una guerra en términos militares, estamos hablando de un shock económico, estamos hablando de seguridad global, con efectos en cadena de suministro que pudieran durar años si esto no se contiene rápidamente. No estamos ante una situación que digamos, bueno, esto es al estilo de la operación quirúrgica para arrestar a Maduro. Aquí estamos hablando de algo mucho más grave. Esperemos que salga lo mejor de esto. Esperemos que esto no termine mal, porque mi temor con esto, mi temor no es, sacaron al régimen de Irán. Sí, por supuesto, ¿dónde hay que firmar para que saquen a todos estos regímenes? El problema es que puede llegar a terminar muy mal, y nos va a afectar absolutamente a todos. Veremos lo que pasa. Por algo Charlie Kirk estaba puesto a intervenir contra Irán. No porque ame al ayatollah o al régimen, no, estamos totalmente en contra de ese régimen. Como seguramente ustedes están en contra de ese régimen, al menos la mayoría de los que ven este canal. El problema es que no se trata de eso. También estoy en contra del régimen chino. Pero eso no significa que tengamos que ir y cometer un acto de una locura y hacerle una guerra a China, porque ahí desaparecemos todos. Tampoco hay que ser tonto, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay que seguir muy de cerca la situación, tratando de analizar todos los aspectos. Es una realidad muy compleja, y al menos en este canal lo que intento hacer es tratar de desmenuzar la complejidad para entender mejor, y luego cada uno obviamente a partir de lo que va aprendiendo, de lo que va escuchando, de lo que va conociendo, de lo que va interpretando, hacerse un juicio mucho más formado al menos de lo que está realmente ocurriendo, y cómo todo esto nos puede afectar a todos nosotros. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguir este canal, los invito a compartir, a comentar, a dar me gusta, y nos vemos la próxima.